Damos ya la bienvenida a nuestro programa a José Antonio Ríos Rosas. José Antonio, muy buenos días. Hola, buenos días, Ángela. Bienvenida a Córdoba TV. Encantado de estar con vosotros otra vez. José Antonio estuvo con nosotros efectivamente, ¿verdad?, en la anterior temporada, hace unos meses, como quien dice, es el director provincial de tráfico desde el año 2009, aunque desde 2007 ya eres su jefe y desde el 93 perteneces a la jefatura de tráfico, ¿no? O sea que ese 2009 es un poco relativo, ¿no? Llevas muchos años ya muy cerca, ¿no?, de este trabajo. Sí, efectivamente, ya llevo bastantes años dentro de la jefatura. Antes me he estado dedicando a unas tareas determinadas, esencialmente el procedimiento sancionador, y luego llegó el momento en el que me ofrecieron dirigir la jefatura y yo con mucho gusto acepté, porque suponía una buena oportunidad, ¿no?, de hacer cosas nuevas en el mundo de la seguridad vial. José Antonio, rescatamos, si te parece, uno de los 7 artículos del monográfico que la revista médica The Lancet publicaba el 14 de diciembre de 2012. En él podíamos leer que los accidentes de tráfico constituyen la 8ª causa de muerte en el mundo a nivel global. Anualmente mueren unos 13 millones de personas. Y con todo esto también depende de la zona, ¿no? Por ejemplo, en la región asiática, en este cómputo, pues nos adelantaríamos al 4º puesto y, sin embargo, en la Europa occidental retrocederíamos hasta la 11ª posición. ¿En qué lugar se encontraría España a este respecto? Pues bueno, España no está mal situada. España está dentro de los países occidentales y afortunadamente tenemos una gran preocupación por esta epidemia, que ya podemos calificar como epidemia en los accidentes de tráfico. Se trata de un problema de salud pública y la implicación de las diferentes administraciones es imprescindible con el fin de intentar atajar el incremento de la siniestralidad, incluso atrevernos a pensar en la reducción de todos los accidentes, la eliminación de todos los accidentes, llegar a la visión cero que tan recientemente ha propuesto Suecia. Hablamos ya, si te parece, José Antonio, de la campaña de Navidad, que se divide en 3 fases, ¿verdad? Bueno, el periodo, digamos, global sería entre el 21 de diciembre, el 7 de enero, la primera etapa, que sería la propiamente llamada navideña, después fin de año y finalmente Reyes. La previsión general era de 16 millones de desplazamientos. La fase más concurrida la tendríamos en el primer periodo, con más de 4 millones de rutas, y sin embargo el día de mayor dificultad circulatoria pues se hallaría en la última fase, ¿no?, el propio 7 de enero. ¿Esto se puede también adaptar? ¿Lo que sucede a nivel estatal es relativamente parecido a lo que sucede a nivel local? Sí, prácticamente se puede extrapolar el índice de movimientos que se reflejaba en la nota de prensa, que ya salió en su día. Y bueno, ¿cuáles son las primeras impresiones? ¿Cuál es la primera lectura de los resultados que ha dado, pues, los dispositivos de seguridad y la protección de esta campaña? Bueno, cuando la DGT realiza una campaña, en definitiva lo que pretende es garantizar la mayor fluidez y la mayor seguridad en ese volumen importante de desplazamiento. Es decir, se trata de que la gente llegue en las mejores condiciones, las condiciones más cómodas, y sobre todo también que llegue, ¿no? Que no se produzcan un número importante de accidentes. Desde este punto de vista, pues por ejemplo, se eliminan todas las obras que están en curso en las vías, se amplía el número de efectivos disponibles para realizar las pertinentes vigilancias, esencialmente en velocidad. Hemos detectado a través de nuestros aforos en las vías que se produce un incremento de la media velocidad que habitualmente tenemos a lo largo del año. Y en definitiva, bueno, pues se trata de realizar esa vigilancia y también, como no, de ayudar también a los conductores que los necesiten en esos desplazamientos. Se trata de un periodo particularmente complejo porque tenemos la alternancia de trayectos largos, trayectos cortos y también pues la mayor afluencia en los fines de semana, ¿no?, en los días festivos, ¿no? Este es un añadido. Sí, claro, la mayor parte de los desplazamientos en la campaña de Navidad se han producido en torno a las fechas más claves, como son Nochebuena,
Nochevieja y el Día de Reyes, ¿no? En cuanto que supone la vuelta de todos los conductores que han salido, ¿no? A mediados de septiembre concedías una entrevista a Diario Córdoba. En ella pues remarcabas o destacabas la gran contribución que hace esta ciudad a bajar, ¿no?, ese nivel de accidentes y de víctimas mortales. Después de esta campaña, ¿se revalida de alguna forma ese puesto, ese buen papel de la ciudadanía cordobesa? Bueno, en Córdoba a lo largo de 6 años hemos estado reduciendo, contribuyendo a que baje la media nacional de accidentes de tráfico, y desgraciadamente este año pasado pues no ha podido ser así. Hemos tenido 10 muertos más que el año anterior, que en el año 2011, con tan solo 4 accidentes más. Es decir, el año 2011 tuvimos 23 accidentes mortales, este año hemos tenido 27, pero sin embargo las consecuencias no han sido de 1 a 1, sino que esos 4 accidentes más han supuesto pues 10 víctimas mortales más. Con todo y con eso, la reducción ha sido importante. Hemos estado 6 años continuados reduciendo el número de accidentes. En el año 2005 concretamente tuvimos 63 muertos, fue un año muy siniestro desde el punto de vista de las carreteras. Sí. Y llegamos a situarnos en el año 2011 en tan solo 23 muertos, lo que supuso una reducción entre esos 2 años de un 65% de víctimas mortales en las carreteras de Córdoba. Ya nos barruntábamos que iba a llegar un momento en el que esos buenos datos pues iban a tener un punto de inflexión y bueno, como así ha sucedido en este año 2011. De todas formas, yo quiero insistir en que todas las acciones que se hacen en materia de seguridad vial de las administraciones, de la Dirección General de Tráfico, tienen una dimensión nacional. Las provincias son unas divisiones convencionales de cara desde el punto de vista de la perspectiva de esas acciones, porque son acciones a nivel nacional. En Córdoba las carreteras que tenemos cumplen unos requisitos técnicos que no son diferentes al resto de las carreteras en el resto de provincias. Los vehículos igualmente están sujetos a normativa comunitaria en cuanto a requisitos técnicos, homologación, y por supuesto el papel más importante que en la materia de siniestralidad lo juega el conductor. La formación del conductor es la misma, las acciones que se realizan sobre el conductor en cuanto a campaña de concienciación son las mismas en toda España, no existe una diferencia provincializada en ese sentido. Bien, bueno, analizamos, si te parece, José Antonio, bueno, las 2 primeras semanas de ese periodo, las 2 primeras fases, mejor dicho. Teníamos 40 fallecidos en 37 accidentes registrados, asimismo 37 personas heridas, de las cuales 22 en estado grave, pero hay un día marcado en rojo, ¿no?, que es ese 23 de diciembre, ¿no?, en el cual pues se producen 13 muertos en 12 accidentes, y Córdoba es una de las provincias, ¿no?, que entra en juego, digamos. Sí, desgraciadamente el accidente se produce cuando se produce, ¿no? Intentamos evitarlo, intentamos adelantar en los requisitos técnicos, en ser más exigentes con los vehículos, ser más exigentes con las carreteras, ser más exigentes, ¿por qué no?, también con los conductores, ¿no? Pero hay en ese camino, que tiene todavía su recorrido, en estos 3 elementos que digo, ¿no?, sí. Todavía no podemos controlarlo absolutamente todo, ¿no? Tenemos que seguir avanzando y bueno, y el accidente cuando se produce, se produce. Y para preservar la seguridad de esos casi 400.000 desplazamientos que se preveían solo ya en Córdoba, capital y provincia, pues ha estado trabajando desde los centros de gestión de tráfico, también con el apoyo de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil e incluso con un seguimiento aéreo, ¿no? Sí, efectivamente, desde el Centro de Gestión de Tráfico se coordina todas las medidas de vigilancia que se realizan en Andalucía, y incluye no solamente a los efectivos de la Guardia Civil, sino también a la unidad de helicóptero que pertenece a la Dirección General de Tráfico, la cual también realiza tareas, como no podía ser menos, en la provincia de Córdoba. Perdona, Ángela, había, respecto a un dato que has dicho antes, los muertos que desgraciadamente hemos alcanzado durante el año 2011 son 33.
en relación a los 23 que tuvimos en el, perdón, 33 en el 2011, en el 2012 en relación, perdón, sí, a los 23 que estuvimos en el 2011. ¿no? Ahora, de todas formas, haremos un balance, digamos, general, ¿no? de todo el año, así que, bueno, efectivamente, hablábamos de ese dato. También quería preguntarte, José Antonio, si de alguna forma, bueno, pues la situación económica, la crisis, si habéis podido percibir un descenso en los desplazamientos o de alguna manera ha repercutido en esta forma o esta decisión de coger el camino y visitar a unos u otros familiares. Es una época en la que uno pues intenta no recortar gastos, pero cuando no hay, pues no se puede sacar, ¿no? Sí, efectivamente, en los aforos que se realizan en las mediciones del volumen de tráfico en las vías, durante el año 2012 se han producido en torno al 4,5% menos de desplazamientos. Sí. Y bueno, como causa pues podemos quizás argumentar, ¿no?, que se trate de la crisis económica que en este momento padecemos, que bueno, influye en todo, también en esto, ¿no? Inclusive también en la antigüedad de los vehículos, ¿no? Eso, el parque automovilístico, ¿no?, del que tanto se habla, que además en España es particularmente antiguo, ¿no? Sí, se ha incrementado el porcentaje de vehículos que supera los 10 años de antigüedad, se ha incrementado, ¿no? Los 10 años de antigüedad, bueno, pues una cifra que se baraja en torno a valorar la seguridad de los vehículos, ¿no? En cuanto a que no es que sean inseguros después de los 10 años, pero sí es importante que los vehículos pues estén actualizados, y mucho más actualizados están o mucho más remozados están si ofrecen una antigüedad inferior en cuanto al año de matriculación. Siempre hablamos de esa tríada, ¿no? Los factores, ¿no?, que inciden en el accidente, el estado del vehículo. El conductor, por supuestísimo, es el agente esencial, pero también el estado de las carreteras, ¿no? Te pregunto aquí, José Antonio, si hay zonas de Córdoba, de provincia, que preocupen especialmente en relación a esto, teniendo en cuenta además que hoy día esto también se retrasa, ¿no?, como consecuencia de la estrechez económica. Desde el punto de vista de las carreteras, podemos decir, en relación a los accidentes que hemos tenido durante el año 2011, que el 85% de los accidentes mortales se han producido en carreteras convencionales frente al 15% que se han producido en autovías. Las carreteras, el aspecto de las carreteras, bueno, el principal responsable de las carreteras es el dueño, es el titular de la vía, ¿no? En el caso de las carreteras nacionales, Fomento; en el caso de las carreteras de la comunidad autónoma, pues el equivalente al Ministerio de Fomento que yo tenga. También la Diputación tiene carreteras. Ellos son los encargados, los primeros responsables en que las carreteras tengan las condiciones necesarias de seguridad. Por otro lado, eso no quita que desde la Jefatura Provincial de Tráfico, a nivel provincial, o de la DGT a nivel nacional, se realicen estudios basándonos en el número de accidentes que se puedan producir en un tramo concreto, ¿no? Que en nuestro caso pues barajamos tramos de 100 y de 200 metros. Cuando vemos que se producen más de 3 accidentes en esos tramos, pues entonces se nos enciende una luz, ¿no?, en el salpicadero de nuestro vehículo, ¿no?, si se puede decir así, y eso nos indica que tenemos que estudiar, por si acaso, es la carretera la responsable o tiene algún tipo de incidencia en que se produzca ese número de accidentes, ¿no? En este sentido, pues hay que decir que ninguno de esos tramos que nos resaltaban en el año 2011 se han continuado en el año 2012, han desaparecido, es decir, que ya esos tramos de concentración de accidentes durante el 2012 no lo hemos tenido. Ahora en el 2012 tenemos unos nuevos que en estos momentos pues estamos investigando por ver si las condiciones de señalización, trazado o estado de conservación de las carreteras puedan haber tenido algún tipo de incidencia en la producción de los accidentes que han ocurrido allí. Hablamos ya, José Antonio, si te parece, de ese balance general de todo el año. Ya en el avance, el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz,
adelantaba que se había producido, y utilizamos sus términos, un descenso notable, y es que aludía a que el nivel de siniestralidad pues, nos acercaba al nivel del año 60, ¿no? Teniendo en cuenta además la diferencia en el número de vehículos, en el estado de las carreteras, en la tecnología y en la concienciación también, ¿no? Ha cambiado mucho la sociedad en tantos años, ¿no? Sí, ha cambiado muchísimo. Afortunadamente, ¿no? Como decía antes, se han incrementado, aunque ha aumentado el parque de vehículos, aunque ha aumentado el censo de conductores, se han incrementado las medidas de seguridad y los requisitos técnicos con las carreteras y también con los vehículos, ¿no? ¿Quién nos recuerda el trazado que se hacía antes con las carreteras, que era en torno al cauce del río, al discurrir de un río, ¿no? Donde el trazado pues no tenía más remedio que ser sinuoso? Ahora tenemos carreteras que son mucho más rectas, no solamente en el trazado, también en el asfalto, en el firme, ¿no? Antes pues el firme no tenía la calidad, por ejemplo, que tienen los firmes de ahora, que tienen una posibilidad drenante, es decir, que evitan el aquaplaning, porque cuando hay lluvia, cuando hay cualquier tipo, se filtra, ¿no? Y eliminan ese peligro para la seguridad vial. En Córdoba, volviendo al parque de vehículos y a la comparación que hacía el ministro en esa rueda de prensa, en Córdoba, bueno, pues nos hemos situado, aunque si bien, como digo, se han incrementado los accidentes, durante el año anterior, no obstante, estamos en la cifra del año 1968, en la provincia de Córdoba, donde el parque de vehículos era de 60.000 vehículos aproximadamente. Actualmente estamos en torno a los 500.000 vehículos. O sea, que tenemos la misma cifra, tenemos más parque de vehículos, tenemos más desplazamientos, también tenemos más conductores y estamos en la cifra de entonces. Esto es bastante prometedor porque nos indica que podemos seguir trabajando y que podemos seguir reduciendo el número de accidentes, que se han hecho las actuaciones, las diversas actuaciones que se han hecho tanto en carretera, tanto los requisitos técnicos de los vehículos y tanto las actuaciones que se están realizando sobre los conductores, están surtiendo efecto. No conseguimos dominarlo todo, porque no conseguimos llegar al 0 accidentes al año, pero vamos por el buen camino y la confianza es que las nuevas tecnologías pues tienen mucho que decir al respecto. Se están realizando estudios en los que se intenta implementar comunicaciones vehículo vía y vehículo con vehículo, de forma que se pueda eliminar en la mayor medida posible pues el error humano, ¿no? O sea, estamos con la concienciación, estamos con la formación de los conductores, pero siempre hay un aspecto que quizás se nos pueda escapar, que es el error humano, ¿no? Todos cometemos errores, lo cometemos en el resto de tareas habituales que tenemos. Cuando conducimos también cometemos errores. El problema de la conducción es que al tratarse de una actividad de riesgo, ahí el error tiene unas consecuencias bastante más importantes, bastante peores que cuando lo realizamos en el resto de las actividades de nuestra vida. Siguiendo con esa rueda de prensa a la que nos referíamos hace un momento, el ministro también decía que, bueno, además de reconocer el valor de ese mínimo histórico de 2011, este año podíamos decir que se había superado, ¿no? Que habíamos dado un pasito más allá, ¿no? Bueno, a nivel nacional se han reducido las cifras en un 12%. Exactamente. Como decía al principio, en esta ocasión no hemos podido contribuir, ¿no? efectivamente, no, desgraciadamente, ¿no? Hemos estado 6 años contribuyendo y este año no ha podido ser. Pero en ningún caso el camino que debemos adoptar es el derrotismo, porque, como digo, las medidas se implementan a nivel nacional y son los datos a nivel nacional los que debemos de tener en cuenta, ¿no? A veces, en muchas ocasiones, utilizamos los datos provinciales, pues bueno, porque todos queremos conocer cuáles son esos datos, todos tenemos un entorno, el entorno es la provincia, y nos resulta interesante conocer qué tal va, porque siempre tenemos esa territorialidad que nos hace compararnos con nuestros vecinos y ver qué tal marchamos. Pero, como digo, las acciones son siempre a nivel nacional, ¿no? En Córdoba no existen unas acciones peculiares para Córdoba. Las vías secundarias, antes decíamos que en las carreteras convencionales es donde además habitualmente se registra un mayor número de accidentes, pero en el balance de este año veíamos que 7 de cada 10 se habían producido precisamente víctimas mortales, queremos decir, se habían producido en esas vías secundarias. ¿Qué opinión te merece esa propuesta de cara
a la primavera esa reducción de la velocidad máxima de 100 kilómetros por hora en este tipo de tramos? Bueno, la Dirección General de Tráfico está realizando una revisión acerca de la velocidad que va a imperar en los diferentes tramos. Es algo lógico, es algo coherente, porque se debe de establecer una velocidad en función de los requisitos técnicos y específicos de cada tramo. Una curva cerrada no admite los 100 kilómetros por hora, entonces habrá que revisarlo y habrá que ajustar la velocidad a esos requisitos técnicos de la vía, ¿no? Y bueno, se puede decir que el ministro no ha querido mojarse, podríamos decir, en cuanto a esa cantidad, a esa reducción. ¿Cuál considerarías tú que sería el apropiado, bueno, desde tu experiencia? Sí, el límite apropiado es el que, de acuerdo con los requisitos técnicos de la vía de cada tramo, sea el que se pueda aplicar. Es decir, el límite de 100 kilómetros hora puede ser un límite bueno para algunos tramos, pero puede no serlo para otros, ¿no? Entonces la revisión que se está realizando desde la Dirección General de Tráfico es en ese sentido, estudiar en qué tramo se puede cambiar esa velocidad, reducirla y bueno, la directora general también hablaba de aumentarla en algunos casos. Sí. Y será las condiciones técnicas, como digo, del tramo las que determinen, ¿no?, la velocidad a la que se puede circular. Efectivamente, este era el otro punto que había suscitado más dudas, ¿no?, más cuestiones. ¿Se aumentará como contrapartida en autopistas, en autovías? ¿Se espera que esto sea así? Como digo, está en revisión y entonces claro, será el tramo, entonces es algo que todavía no se ha tomado una decisión al respecto, sino que simplemente, bueno, pues lo que sabemos, lo que yo sé es que se está revisando y serán las condiciones del tramo las que lo determinen. Pero teniendo en cuenta que Córdoba dispone de una de las redes de carreteras secundarias más extensas, ¿verdad?, del país, pues esto, digamos, que nos atañe, ¿no?, especialmente, ¿no? Sí, la verdad es que sí, cualquier tipo de acción y más en temas de limitación de velocidad, claro que nos atañe y nos importa, y nuestro interés como conductores pues debe ser que exista el mejor equilibrio entre la seguridad y el tiempo de recorrido. Es decir, si podríamos pensar que para evitar los accidentes de tráfico podríamos establecer una velocidad de 10 kilómetros hora con carácter general, pero claro, eso no nos serviría, ¿no? Tenemos unas necesidades, la sociedad tiene unas necesidades que el establecimiento del límite de 10 kilómetros hora no podría satisfacerla. En todo caso, o sea, habría entonces que ver en qué supuesto, en qué circunstancias se puede tener pues esas diferentes velocidades que ahora mismo está estudiando la Dirección General. Desciende esa accidentalidad en carretera por 9º año consecutivo, pero aún así pues las cifras siempre nos dan miedo, ¿no? Yo entiendo que mientras el número no sea cero, no sé si esto es demasiado utópico, pensar en un escenario en el que no se produzcan este tipo de accidentes, pues hoy por hoy hablamos de 1.179 accidentes mortales, 1.304 fallecidos y 6.161 heridos solo en vías interurbanas. ¿Qué aspectos crees que es más urgente empezar a trabajar? No hablo ya a título local, sino en el alcance estatal. Bueno, las acciones que estamos realizando son con las que tenemos que continuar, ¿no? Ya se empezó con la modificación del permiso de conducir, estableciendo un permiso de conducir por puntos. Se llegó a la conclusión, por otro lado, que la velocidad era un factor importante de cara a la producción de accidentes, y entonces pues se estableció una red de radares fijos, ¿no?, que intentaban pues recordarle al ciudadano que la velocidad había que respetarla, porque la consecuencia no podría ser la multa, ¿no? Ojalá fuera la multa, ¿no? La consecuencia pues podría ser el sufrir cualquier tipo de accidente, ¿no?, que ocasionara por una víctima mortal o una lesividad importante, ¿no?, como herido grave, ¿no? Pero somos los ciudadanos españoles lo suficientemente maduros, porque cuando se hacen esas encuestas, incluso en cualquier telediario, vemos que a la gente le preocupa más perder puntos y la repercusión económica que una conciencia real sobre lo que me puede suceder, ¿no? Bueno, los humanos somos así, ¿no? Para bien y para mal somos así. Ese aspecto a lo mejor nos sirve para avanzar en otros ámbitos, pero en el tema de la conducción, el tema de las carreteras,
quizás no sea lo más seguro, quizás lo más seguro sea preocuparnos de cumplir las normas, preocuparnos de respetar los límites de velocidad, ¿no? Y es obligación de la Administración de que si eso no sucede, pues poner todos los medios necesarios, ¿no?, para que se cumplan, ¿no? La concienciación es muy importante, o sea, no se trata de sancionar por sancionar, es más importante la concienciación, queremos tener conductores concienciados, pero si eso no ocurre, ¿no?, pues el tema de la vigilancia, la disciplina vial, pues se ha mostrado como un remedio, ¿no?, que nos ayuda, ¿no?, que nos ayuda pues a rebajar esas cifras, ¿no?, a contribuir a que el conductor esté más pendiente de cumplir las normas y de no exceder los límites de velocidad. Y esa sensación en base a esa teoría del afán recaudatorio y demás, y también esa idea o ese criterio de aplicar, digamos, un reforzamiento negativo, ¿no pueden a la vez que sumar también restar, hacer que se pierda el mensaje? No, yo estoy convencido de que no, o sea, porque el mensaje que se da es sobre todo, estamos realizando también campañas, un mensaje de concienciación. Ahora, en cuanto a medidas sobre el conductor, bueno, ahora vamos a implantar un nuevo examen de conducir, un nuevo examen práctico, también un nuevo teórico, y son muchas acciones, o sea, no son solamente, lo que queremos es que el ciudadano vea que no se trata de sancionar por sancionar, sino de que la sanción puede suponer una acción más, un granito de arena más, en el camino que nos lleve a la reducción de los accidentes. ¿No debería haber una mayor presencia del refuerzo positivo, ya que hablamos en términos de técnicas de psicología y en técnicas conductuales? Lo digo porque los resultados, bueno, pues no son tan negativos, ¿no? Quizá estemos haciendo algo bien, ¿no? Sí, bueno, es una buena idea que yo me apunto para poder establecer el correspondiente grupo de trabajo y sugerírsela a la Dirección General de Tráfico. Es muy interesante. José Antonio, aludías precisamente a ese nuevo sistema de examen que entrará en vigor el día 21, aunque bueno, la medida oficialmente entra en vigor el 19, pero bueno, adelantamos al 21, al primer día ya lectivo. Y bueno, se celebraba una asamblea el pasado 15 de diciembre con la Asociación Provincial de Autoescuelas de Córdoba. ¿Cuál es ese sentir general por parte de la APAC? Porque vosotros concedíais o proponíais este encuentro para solventar dudas y quizá también para tomar la temperatura, ¿no?, de cómo se había recibido ese programa, ¿no?, ese cambio. Bueno, este cambio, como allí expusimos, obedece al cumplimiento de la Directiva del Permiso de Conducir, Directiva Europea del Permiso de Conducir, y las matizaciones, las diferentes matizaciones de ese cambio al que estábamos obligados, pues se han consensuado con la Confederación Nacional de Autoescuelas y también con los diferentes representantes de los examinadores, que también, bueno, es una pieza fundamental en la implementación de este nuevo sistema de examen, ¿no? Y entonces, bueno, la acogida no ha sido mala, la acogida ha sido buena. Las autoescuelas realmente son bastante receptivas cuando se le hace cualquier tipo de propuesta que implique mejor formación para el conductor, ¿no?, porque es un colectivo que está muy sensibilizado con este aspecto y bueno, y conocen, ¿no?, la importancia, porque ellos lo enseñan, ¿no?, ellos lo transmiten, ¿no?, conocen la importancia que tiene el que podamos disponer de conductores bien formados de cara, como digo, a que bueno, no tengamos accidentes. Una novedad que me parece interesante y creo que positiva a todas luces es ese intercambio, ¿no?, esa conversación que se propone, aunque de un par de minutos, entre el examinador y el alumno, ¿no?, que haya una explicación de por qué se ha calificado así el examen práctico, algo que quizá a todos nos ha faltado, ¿no?, cuando hemos ido a ese examen al que, por cierto, vamos pues muy nerviosos y atacados de los nervios y pensando que nos va a salir fatal, ¿no? Sí, es algo importante. Hemos querido pues aumentar el nivel de calidad que damos al público, en cuanto a servicio público que prestamos, ¿no? Y este es un aspecto que teníamos que implantar, pues porque es bueno que el alumno tenga la retroalimentación de cómo ha realizado la conducción, porque eso le sirve, aparte de para tener más ideas para realizar el siguiente examen, si es que no ha tenido la suerte de aprobar, ¿no? También le sirve de cara a conseguir la mayor formación posible, porque bueno, el examinador también es un
un buen referente que puede tener ese futuro conductor de cara a cómo conducir mejor. Introducimos conceptos como la conducción eficiente. ¿Qué entendemos por conducción eficiente? Bueno, que puede interpretarse, ¿no?, de muchas maneras. Cuando yo me saqué el carnet de conducir, cuando yo lo aprobé, bueno, pues yo recuerdo que las instrucciones, los requisitos que te pedían cuando tú ibas a conducir era que utilizaras las marchas cortas, utilizaras el freno motor, porque bueno, eso daba más seguridad al vehículo, ¿no? Sí. Ahora las tornas han cambiado, tenemos vehículos que tienen unos cambios de velocidad que son bastante más flexibles, podemos ir en tercera a una velocidad muy baja, ¿no? Y eso repercute muy positivamente en el medio ambiente, ¿no? Pues contaminamos menos cuando utilizamos velocidades largas y contaminamos menos cuando utilizamos el freno en vez de utilizar el freno con el pedal antes que el freno motor del vehículo, ¿no? Entonces todo esto ha cambiado, es difícil. Yo sé que es difícil, bueno, para los nuevos conductores no, para los que ya tenemos el carnet de hace tiempo, cambiar el chip siempre cuesta trabajo, ¿no? Pero quiero incidir en esto porque tenemos que tener, aparte por la seguridad de la conducción, tenemos que tener también una especial sensibilidad por mantener un medio ambiente lo más puro posible, ¿no? Con la menor contaminación posible. O sea, que esa eficiencia, digamos, que se bifurca, ¿no?, en varios caminos, ¿no? Se refiere también a la conciencia medioambiental, digamos, ¿no? También se introduce, se añade una comprobación mínima del coche, digamos, un chequeo mecánico. Esto me imagino que a los alumnos es lo que menos gracia les habrá hecho, ¿no? Bueno, no creo que presente ningún tipo de problema. Todos somos un poco reacios a los cambios, ¿no? Sí. Pero no va a presentar ningún tipo de problema porque los alumnos se examinan con el coche con el que han aprendido a conducir. Sí. Y no es difícil que el profesor de autoescuela le explique, le indique en qué parte del motor, dentro de su proceso de formación, le va a indicar en qué parte del motor, de eso lo que está debajo del capó, ¿no? Podemos decir, hoy en día los coches son tan sofisticados que tenemos que a veces emplear estos términos, ¿no? Y el profesor no va a tener mucho problema en indicarle y el alumno en comprender, ¿no?, dónde están los niveles de aceite, dónde está el líquido de freno, dónde está el líquido de dirección asistida, ¿no? Las pantallas táctiles llegan al test teórico, ¿verdad? Pero sin duda es el práctico, ¿no?, el que, como decíamos antes, más nos inquieta. Y aquí se decide que una primera parte, pues digamos, se ceda al alumno una mayor libertad con pequeñas señas, y ya en los 15 minutos siguientes, porque hay que recordar que el total del examen serían 25 minutos, pues ya se haga, pues, digamos, el tradicional método, ¿no?, de examen, esa guía, esa dirección para seguir las pautas. ¿Qué se persigue exactamente con esto? Lo que se persigue es que tengamos conductores mejor formados. Cuando a alguien se le da el permiso de conducir, se presupone que tiene todas las condiciones para poder conducir y eso suele ser así, ¿no? Pero había un problema con el hecho de que los exámenes fueran guiados, porque entonces la enseñanza, los profesores de autoescuela, la enseñanza que se da es un tipo de enseñanza guiada, es decir, indicándole en todo momento al alumno a dónde debe dirigirse, ¿no? Llega un momento cuando tú obtienes tu permiso de conducir y te das cuenta que no está ni el examinador ni el profesor de autoescuela que te indique dónde tienes que dirigirte, ¿no? Y entonces se ha querido pulir esto porque se ha querido que el conductor esté en las mejores condiciones para poder conducir de forma autónoma, ¿no? Y por eso se ha querido incluir esos 10 minutos de conducción autónoma dentro de la realización del examen. La otra parte son 15 minutos de dirección guiada, de conducción guiada, que bueno, la idea es progresivamente ir suprimiendo ese tiempo, de forma que todo el examen se realice de forma autónoma. No va a haber problema tampoco en la conducción autónoma, porque a lo mejor algún alumno pueda pensar, oye, si me dice el examinador que me dirija a la Plaza de Toros, pongamos, ¿no? Pero no sé dónde está, porque yo soy de un pueblo, he venido aquí a examinarme. Estén tranquilos, no hay ningún tipo de problema, porque hay soluciones para eso. Y en estos casos, por ejemplo, pues se le puede decir al alumno perfectamente, pues conduzca usted de forma libre, empiece usted a conducir, y el examinador en estos casos pues le daría indicaciones puntuales en momentos muy concretos para que tomara una dirección luego o tomara otra, ¿no?
El único temor que planteaban en este encuentro los profesores de autoescuela era que pudiera repercutir este cambio negativamente en un ya más que iniciado descenso, ¿no?, del alumnado. Ya un 70% creo que se añade ya en el último balance un 15% más, ¿no? Está bajando y mucho el número de personas que acceden al cambio. Lo mismo que las matriculaciones de vehículos. Claro. Sí, es cierto. De todas formas, es posible que eso suceda, pero estamos mucho más interesados en dar una calidad de examen, en garantizar lo más posible que el conductor que obtenga su permiso de conducir sepa conducir. Y entonces a veces pues requiere también que se tomen este tipo de medidas que, bueno, que de momento pues puede tener una repercusión, no lo sé, pero que en un futuro, si las cosas marchan bien, pues bueno, no tendrá la mayor incidencia. Volvemos, José Antonio, después de este paréntesis que hemos hecho para hablar de ese nuevo test, de esa nueva forma de evaluar a los futuros conductores, al balance, y es que los grandes caballos de batalla siguen siendo los mismos, ¿no? Seguimos con ese reto de que el exceso de velocidad pues no sea lo que más nos preocupa, aunque no es ni muchísimo menos lo único, ¿no? También tenemos el uso del teléfono móvil y, por supuesto, el consumo de alcohol y de otras sustancias que siguen estando ahí, ¿no?, sin olvidar los sistemas de seguridad pasiva, ¿no? Sí, efectivamente. Las diversas campañas que se realizan desde la DGT tienen como objetivo pues incidir, concienciar al conductor en las 4 principales conductas que son las que se reflejan luego en los boletines de denuncia, las que más se denuncian. El exceso de velocidad, sin lugar a dudas, es la más importante. La provincia de Córdoba hemos tramitado un 60% del volumen total de denuncias. En el año 2011 pues hemos podido tramitar aproximadamente unas 80.000 denuncias. Y de esas 80.000 denuncias, un 60% lo ha sido por velocidad, por exceso de velocidad. En segundo lugar, lo ha sido la no utilización de los sistemas de retención, de cinturón de seguridad, sistema de retención infantiles y el casco en el caso de motocicletas y ciclomotores. Y en tercer lugar ha sido el alcohol, ¿no?, la conducción bajo los efectos del alcohol, y en último lugar el uso indebido del teléfono móvil con la conducción, ¿no? Estas son las 4 conductas en las que más se inciden, porque se pretenden que el conductor cumpla las normas y que no caiga en este tipo de infracciones, porque luego son las que aparecen como las causantes, o al menos concurrentes, cuando se producen los accidentes de tráfico. Concretamente, en cuanto al modo de producirse los accidentes de tráfico, en Córdoba, pues de todos estos accidentes mortales, en un 60% de los casos se ha producido por salida de la vía. Pues esto nos induce a pensar que es posible que haya habido un exceso de velocidad, o bien es posible también que haya existido una distracción, ¿no? Cualquiera de estas 2 causas se podrían barajar como concurrentes en esos accidentes. Sí, de hecho esto era lo que nos decía el balance. Si bien es verdad que el 99% de los conductores utilizan el cinturón de seguridad, pues uno se lamenta cuando descubre que en el 30% de los fallecidos nos encontramos o bien ingesta de sustancias, como por ejemplo decíamos el alcohol, o bien eso, el no haber utilizado ese cinturón, un gesto tan sencillo, ¿no? Sí, además el cinturón ha sido preocupante en la cifra de siniestralidad de Córdoba, porque ha habido 7 personas, 7 muertos en accidentes de tráfico, que como conductor o como ocupante de turismo, claro, que no llevaban el cinturón de seguridad. Siempre nos quedará la duda de que si hubieran utilizado el cinturón de seguridad igual se hubieran podido salvar, ¿no? Es un número grande, un número importante. El uso del casco, ¿verdad?, también crece en la conciencia, pero con el ciclomotor, que además suele ser un tipo de medio de transporte más apegado a la juventud, podríamos decir, sigue estando ahí, ¿no? Sigue haciendo falta una mayor conciencia. En cuanto a las campañas, ¿no debería haber un mayor número de campañas expresamente dirigidas a determinadas franjas, por ejemplo, de edad, como es este caso? Siempre las campañas, cuando se implementan, esperamos siempre obtener más respuesta de los jóvenes, porque los jóvenes reaccionan más fácilmente ante estos mensajes de seguridad que las personas mayores, que ya tienen unos hábitos adquiridos, y modificarlos es bastante más difícil, ¿no?
En el caso de los ciclomotores, desgraciadamente, hemos tenido un accidente mortal en este último año, donde el conductor de ciclomotor, desgraciadamente, no llevaba el casco. O sea, es trágico, ¿no? Es trágico porque siempre, al igual que con el cinturón, nos quedaría la duda de que si llega a llevar el casco, no, a lo mejor podría haberse salvado, ¿no? Y bueno, la verdad es que, rompiendo una lanza a favor de la juventud, hay que decir que el mayor descenso de un 25% se produce precisamente en la franja entre los 15 y los 24 años, ¿no? O sea que, si decimos una cosa, ¿verdad?, también comentamos la otra, ¿no? Sí, sí, es cierto, porque son los más permeables a las tareas, a las acciones, diferentes acciones de concienciación, ¿no? Precisamente en este ámbito, en esa diferenciación, según grupos de población, llama la atención que los que no decrecen en número de fallecidos son precisamente los niños, los menores de 14 años y los mayores de 75. Sí, en el caso de la provincia de Córdoba, bueno, los porcentajes que acumulan más siniestralidad, los porcentajes en las horquillas de edad que acumulan más siniestralidad son los que van entre, estoy hablando de memoria, de los 15 a los 24 años y de los 35 a 44, donde se ha producido un 21%, o sea, estos dos, cada uno representa el 21% del total de las víctimas mortales, y la horquilla en la que más es la que va de 64 años en adelante, que representa un 24% del total de las víctimas mortales que hemos tenido en Córdoba. También, José Antonio, nos ha resultado muy curioso el descenso en accidentes en digamos, el periodo del día, de la jornada nocturna, ¿no? Es bastante significativo el que la inmensa mayoría se produzcan durante las horas diurnas, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, son datos que suelen variar de un año a otro. Claro. O sea, no hay una tendencia, ¿no? Y se producen esos cambios. La diferencia de porcentaje quizá no es mucha, pero en Córdoba tenemos entre las 7 de la mañana y las 8 de la tarde donde más accidentes se han producido, en torno a un 60% de los accidentes se han producido en esa franja horaria, ¿no? Que bueno, que prácticamente es casi todo el día, ¿no? Porque son casi las 12 horas, pero vamos, son datos que suelen variar y que suelen tener altibajo. Sí, claro, estos datos siempre los analizamos, pero con cierta distancia, ¿no? Sujetos siempre a ese margen, ¿no?, de error, digamos, ¿no? También en cuanto al tipo de vía, lo decíamos antes, descendía en carreteras convencionales, pero el número de accidentes no cambia, por ejemplo, en autopista, ¿no?, en autovía. ¿Qué conclusión podemos sacar de esto? Porque esto nos lleva a ese debate permanente del difícil equilibrio entre la fluidez y la seguridad, ¿no? Porque un determinado grado de fluidez también confiere una mayor seguridad, ¿no? Sí, la fluidez está relacionada con la seguridad, claro, que duda cabe, ¿no? Son dos elementos, sí, que duda cabe, que se puedan disociar, ¿no? Hemos tenido 5 muertos en la autovía y el resto pues ha sucedido en las vías secundarias. Al respecto yo quiero decir una cosa, la vía con más siniestralidad en la provincia de Córdoba es la A4, o sea, donde más accidentes se han producido es en la A4. Sin embargo, la lesividad se la tenemos que adjudicar a las carreteras convencionales, ¿no? Pero es obvio también porque es la vía donde más desplazamientos se producen y entonces es fácil que haya también más accidentes, pero las condiciones de seguridad a las que nos hemos referido antes de las vías, ¿no?, de las carreteras, de las autovías, al tener una mayor seguridad ayuda a que la lesividad pues sea inferior a la que se produce en las vías convencionales. Hay dos colectivos, José Antonio, que siguen preocupando especialmente, el de los ciclistas y el de los usuarios de vehículos articulados, ¿no?, que vuelven a ser los grandes perjudicados. Esta problemática es ya antigua, ¿cómo se puede atajar? Bueno, por tipo de vehículo, el que más siniestralidad ha tenido en las vías de Córdoba es el turismo. Sí, eso sí. El turismo es el 60%. En segundo lugar, este último año hemos tenido como segundo tipo de usuario al peatón, hemos tenido 4 peatones muertos en las carreteras, ¿no? Y en tercer lugar la motocicleta y en cuarto lugar el ciclomotor, ¿no? La incidencia del turismo es la que tiene, o sea, lo que más tenemos todos, y si hacemos un estudio, pues prácticamente en cada familia hay más de un vehículo, ¿no? Y es el que más es utilizado, ¿no? La siniestralidad en los vehículos pesados es bastante inferior, es decir, que si a la hora de comprarnos un vehículo pudiéramos elegir, ¿no?, porque tuviera el mismo precio y las mismas condiciones de manejabilidad, ¿no?, porque claro, un tráiler no es lo mismo que un turismo, ¿no?
si pudiéramos elegir, pues quizás en los vehículos pesados iríamos bastante más seguros que en un turismo, ¿no? Pero claro, eso no quita que de vez en cuando se produzcan accidentes en ese sentido. Además, son bastante más llamativos porque son bastante más impresionantes, ¿no? El ver un vehículo grande, ¿no?, atravesado la carretera o siniestrado, ¿no? Llama bastante más la atención que ver un turismo que es bastante más pequeño que un camión. Pero vamos, se va más seguro en un camión que en un turismo. Hablamos de una demanda, ya decíamos, histórica por parte de las personas que utilizan la bicicleta, sobre todo dentro de la ciudad. Y bueno, a tenor de esto te pregunto, José Antonio, ¿qué te parece esa reciente organización o reorganización del casco histórico de Córdoba? Que además en este caso también tenemos que decir que es uno de los más extensos de Europa, ¿no? Es importante, yo creo que se ha realizado una buena tarea, porque todas aquellas acciones que realicen los ayuntamientos que nos inviten a ir andando, a utilizar la bicicleta o a utilizar el transporte público, pues todo eso, que duda cabe, es bueno para todos los ciudadanos, reduce contaminación, es más seguro, evita accidentes. Si quitamos los coches, quitamos también los accidentes. Y además nos obliga a hacer ejercicio, ¿no?, que también es otro de los aspectos relevantes que tiene este tipo de política. Acabamos de terminar con esa campaña navideña, pues hace casi 2 semanas, ni a eso llega, pero ya seguimos trabajando, ¿no? Estamos pensando no solo ya en cada fin de semana, sino en próximas campañas, y en próximas campañas también de tipo publicitario, ¿no?, o divulgativo. ¿Cuáles son los grandes propósitos o los grandes retos o expectativas de cara a este 2013 que ya tenemos encima? Bueno, pues es seguir insistiendo en las 4 conductas a las que me he referido antes, que son los excesos de velocidad, el consumo de alcohol. Este año vamos a hacer especial incidencia en el consumo de drogas, se van a realizar controles sobre el consumo de drogas. Gracias al Instituto Nacional de Toxicología, pues hemos podido constatar que hay un 60% de los muertos en accidentes de tráfico que iban bajo los efectos del alcohol o de las drogas, y lo del alcohol lo teníamos implementado, funcionaba bien, pero se nos escapaba el control de las drogas. Y bueno, esto va a ser un año donde se van a realizar controles intensivos, y al objeto, pues bueno, pues de seguir concienciando a los conductores, ¿no?, de que no deben de conducir bajo los efectos de ese tipo de sustancias. Y quiero hacer una especial mención también a los medicamentos. Es decir, cuando hablamos de drogas ilegales y de drogas legales. Es decir, hay determinados medicamentos que influyen en la capacidad que tiene el conductor a la hora de conducir, ¿no? Entonces, en esos casos no se debe de conducir, ¿no? Hay que dejar que conduzca otro, ¿no?, o utilizar otro medio de transporte. Muy bien, bueno, pues José Antonio, te agradecemos muchísimo que nos hayas hecho esta visita, y bueno, esperamos poder seguir muy pendientes de toda la actividad de la Dirección de Tráfico, así que te agradecemos mucho, como te digo, tu visita hoy, porque sabemos que ha sido justo, ¿no?, después de esa rueda de prensa, después ya de toda la información, que hayamos podido hacer este balance. Así que, bueno, espero que podamos seguir dando buenas noticias y que, si puede ser, pues demos menos malas, ¿no? Sí, pues así también lo espero yo, Ángela. Muchas gracias por haberme invitado. Como yo siempre digo, en estos casos los medios de comunicación tenéis un papel importante de cara a transmitir toda esta información y de cara, pues, a concienciar también a los conductores, porque cuando hablamos, que duda cabe, cuando hablamos de este tipo de temas, hacemos pensar a los conductores acerca de ello, ¿no? Le hacemos reflexionar ese día acerca de la importancia que es cumplir las normas, de la importancia que es conducir sin haber bebido, sin haber consumido drogas, ¿no?, de no utilizar el móvil, ¿no?, de utilizar el cinturón de seguridad. Muchas gracias.